Hola, muy buenas. Mi nombre es David Aurino Skarbowski. Voy a presentarles ahora mi trabajo final de grado sobre prevención de lesiones discosurales en el atletismo. Todo bajo la supervisión de mi tutor Francesc Creix-Camps. Aquí tenemos el índice de los contenidos que veremos ahora a continuación. Y empezamos ya con los objetivos, que tenemos tres. Primero sería conocer los métodos preventivos aplicados en estudios al atletismo. Segundo sería evaluar de forma crítica la literatura existente. Y el tercer objetivo, encontrar literatura de prevención de lesiones general aplicable al mundo del atletismo. Empezando ya con el marco teórico, tenemos que las lesiones discosurales van aumentando cada año más, como muestran en algunos artículos, provocando una pérdida de tiempo del juego del 16% y una recaída del 33%. Además, es la lesión más común en el atletismo, como podemos ver en todos los estudios epidemiológicos que son realizados. Comentar que principalmente suceden las pruebas de velocidad y saltos en la fase final del ciclo de carrera. Como podemos ver en estas imágenes, sucede en el final de la fase swing y el principio de la fase stance. Además, comentar que es un estrés diferente en las pruebas de salto, principalmente por la acción de la batida. Vale, existen diferentes clasificaciones, pero las dos más famosas, más conocidas, serían estas dos. La primera, la British Athletics Muscle Injury Classification, que difiere del diferente tejido que padece la lesión, teniendo el miofascial, el músculo tendinoso y el intratendinoso, que es, según cada tejido que está lesionado, aplicarán diferentes métodos de rehabilitación y prevención. Y la clasificación de Maliaropoulos del 2010, que tiene en cuenta la pérdida del ángulo de rango movimiento, que diferenciando 4 grados, de los cuales después saca esta tabla calculando el porcentaje de recaída, de probabilidad de recaída. Comentar que los ejercicios excéntricos son los considerados los mejores para prevenir la aparición de estas lesiones, y además es lo que piensa la mayoría de la gente. O sea, la mayoría de la gente está de acuerdo, como podemos ver aquí. Existen también métodos de predicción de lesiones que son altamente fiables, y además de los factores biomecánicos, como pueden ser que una pierna es más larga que otra, una pierna tiene más fuerza que otra, o el haber padecido una lesión previa, por ejemplo. Debido a la gran cantidad de información que tenemos, encuentro que es necesario hacer una revisión sistemática para aclararse un poco. Por eso realizo una con el modelo Prisma, que es el más aceptado actualmente y además el más actualizado, utilizando también los criterios de elegibilidad PICOS. En cuanto a la población, serían hombres y mujeres de entre 16 y 35 años que practicasen atletismo a nivel internacional o que tuviesen ese objetivo. La intervención, que se le aplicase un método preventivo de lesiones discosurales, la comparación, que se comparase ese mismo método con otro método de prevención de lesiones, o un mismo método entre él aplicado de diferentes maneras, y los resultados principalmente que mostrasen de forma clara y concisa a dónde han llegado con ese artículo. La estrategia de investigación era mediante 5 bases de datos, mostrados aquí a continuación, y se utilizaron 2 claves de búsqueda. Principalmente solo se quiso utilizar una, pero como en Springer Link y en Sport Discus no dejan utilizar tantos ítems, se tuvo que adaptar y llegamos a esta segunda. En cuanto a la selección de estudios, 292 artículos fueron encontrados en bases de datos y 68 de otras fuentes. De todos estos artículos, 49 eran duplicados, por los que se excluyeron, y quedaron 311 totales. Después del cribado, 262 quedaron excluidos, quedando un total solo de 49 artículos evaluados en el full text, de los cuales 46 han sido excluidos tras aplicar los criterios PICOS mencionados anteriormente, llegando a un total final de 3 artículos incluidos. Vale. En cuanto al primer artículo, se hizo sobre 613 velocistas de entre 18 y 24 años, separado en 3 periodos. El primer periodo fue del 88 al 91, donde la única metodología de prevención de lesiones de isquios que tenían era utilizar la máquina de curl de isquios tradicional. Después, en el segundo periodo, del 92 al 99, añadieron el entrenamiento de agilidad y una máquina concéntrica de extensión de cadera. Finalmente, en el último periodo, del 2000 al 2011, se añadieron ejercicios excéntricos discosurales, principalmente Nordic Hamstring y Hip Extension, además de estiramientos dinámicos. En esta tabla se puede ver claramente, aquí están los 3 periodos, y hicieron un análisis residual mostrando que en el primer periodo hubo un número muy grande de lesiones,
mucho más de lo esperado. En el segundo se estabilizó un poco y en el último periodo se redujo drásticamente, llegando a la conclusión de que sí, a una programación de entrenamiento donde existe ya el entrenamiento de la fuerza se le suma el entrenamiento de agilidad, ejercicios de fuerza excéntrica y entrenamiento o sea, mejora de la flexibilidad, se reduce drásticamente este número de lesiones. En el siguiente estudio se hizo sobre 30 hombres recreacionalmente activos que se separaron en 3 grupos. El grupo Nordic Hamstring, grupo Hip Extension y grupo Control. El grupo Control no realizaron entrenamiento y estos 2 grupos hicieron 10 semanas de entrenamiento. El programa o sea, con la programación que vemos aquí a continuación en este recuadro. Los valores que se tenían en cuenta, que se medían, era la longitud del bíceps femoral, el volumen del isquio, la fuerza del isquio, la sensación de dolor y el área de sección transversal anatómica. Vale, comentar que en cuanto al dolor no había resultados suficientes, por lo que no se analizó, y comentar que en cuanto al aumento de la longitud del bíceps femoral fue igual en ambos grupos, al igual que el aumento de la fuerza. Fue muy similar el aumento de fuerza en los 2 grupos. En cuanto haya diferencias, en el grupo Nordic Hamstring hubo un aumento no tan significativo del volumen del isquio en cuanto al grupo control. En cambio, en el grupo Hip Extension hubo un aumento significativo del volumen del isquio en cuanto al grupo de Nordic Hamstring. También comentar que en el grupo Nordic Hamstring el aumento del asta hubo un aumento del asta en la cabeza corta, el bíceps femoral y en el semitendinoso, mientras que en el grupo Hip Extension hubo un aumento del asta en la cabeza larga del bíceps femoral, además también en el semitendinoso, igual que el Nordic Hamstring, y además también en el semimembranoso. En cuanto al último estudio que tenemos, en esta revisión sistemática se hizo sobre 20 hombres recreacionalmente activos que estuvieron 6 semanas de entrenamiento, 2 de las cuales eran de acondicionamiento, donde hacían un total de 48 reps por semana. Después se separaron en 2 grupos, un grupo de alto volumen y otro grupo de bajo volumen de entreno. El de alto volumen llegó a un total de 440 repeticiones, llegando a un total semanal de llegar hasta 100 repeticiones. En cambio, el de bajo volumen constantemente hacían 8 reps por semana, llegando a un total de 128, contando obviamente el acondicionamiento. Los cálculos de los valores que mencionaremos después se realizaron antes de la intervención, la semana después de las 6 semanas de intervención, que sería el post-hoc, y 4 semanas después de terminar la intervención, a ver cómo ha evolucionado. En cuanto a la longitud del fascículo, fue igual un aumento al acabar la intervención y disminución 4 semanas después. En cuanto al ángulo de penetración, una disminución en el grupo de bajo volumen tras la intervención y aumento de ambos tras las 4 semanas. El grosor muscular en el test pre-intervención y post-hoc eran iguales, por lo que no se calculó 4 semanas después, no se tuvo en cuenta. Y en cuanto a las adaptaciones en la fuerza excéntrica de los flexores de rodilla, hubo un aumento en ambos grupos, pero el grupo de bajo volumen aguantó unos mayores niveles tras las 4 semanas, dato que es muy interesante. Llegados ya a la discusión, decir que existe un reducido número de estudios específicos sobre métodos de prevención para esquisurales en el atletismo. Además, que en esos estudios, de los pocos que hay, falta información sobre los sujetos estudiados individualmente, o sea, su pasado deportivo, lesiones padecidas y progreso durante las temporadas, en el ejemplo del estudio sobre atletas. Además, en el estudio de Segurak, en el dicho sobre los atletas, no se tienen en cuenta factores como el insuficiente calentamiento, una pobre técnica de carrera, una prematura vuelta al deporte tras una lesión, que son factores muy importantes. Además, hay una falta de variación en los ejercicios de preventivos, ya que principalmente solo se aplican Nordic Hamstring y Hip Extension, no hay variaciones. Además, comentar que hay muchos más estudios de rehabilitación que de prevención. Otro que es muy importante, que sería más importante, añadir más de prevención para no tener que llegar a ese momento de la rehabilitación. En cuanto a las conclusiones, decir que estamos reduciendo el número de lesiones discosurales, muy contrario a lo que hemos leído antes en otros estudios, como he comentado en el marco teórico. Las metodologías que parecen tener mejor efecto en la prevención son el trabajo de fuerza excéntrica, el de agilidad y el de flexibilidad, y comentar que en futuras líneas de estudio sería de interés diseñar un ejercicio óptimo para la prevención de lesiones, que no existe, realizar intervenciones específicas en atletas de élite y buscar la relación entre metodologías de rehabilitación y prevención de lesiones discosurales, aprovechando la cantidad de artículos que hay sobre rehabilitación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.